Entonces, nuestro tema de hoy es clima del Perú, climas del Perú y también el concepto de clima general. Como les decía, vamos a iniciar viendo un video del Cenami que nos pronostica cómo iba a ser el clima de verano. Sabemos que inicia en finales de diciembre, pero se podría decir que el primer mes oficial, o ya estamos terminando un mes si contamos desde el 22 de diciembre hasta el 18 de enero aproximadamente. Vamos a verificar si se cumple lo que estaba pronosticando el Cenami. Muy bien, chicos. Hemos presenciado un video oficial del Cenami antes de que iniciase la temporada de verano, emitido en diciembre, pero los primeros días, ¿no? Por supuesto. Y viene la siguiente pregunta. ¿Las condiciones mostradas en el video las hemos podido percibir estas primeras semanas? Ellos manifiestan que va a haber más lluvias, pero en la parte de la sierra, obviamente no tanto aquí. Y dice, hace calor. No hace tanto frío como manifiestan allí, ¿no? Ya, perfecto. ¿Qué otras cosas no han notado? ¿O quiénes de ustedes viven en un distrito en el cual sí hayan sentido frío? Melanie dice, se siente bochorno, excelente. Muy bien, Angie, tú estás por la selva alta, significa que tú estás presenciando las altas temperaturas que menciona el Cenami con las precipitaciones. Nicole dice, hace frío. ¿Dónde estás ubicada, Nicole? ¿En qué distrito? Chorrillos. Antonella dice también le da frío en la madrugada. Luis Ángel, ¿en dónde estás ubicado? ¿En qué distrito? Joel dice en la noche un poco de frío. Agustino, claro, y justo ayer hemos visto que las dos estribaciones andinas más altas y más concurridas se encuentran justo entre el Agustino y la Victoria. Y dice aquí siempre es de frío. Perfecto. Entonces, como ya he comentado, yo vivo en el Callao. Entonces, yo tengo similar a lo que está presenciando Nicole, porque vivimos en toda la franja del
la playa, ¿no? En este caso, entonces sí, a diferencia de otros veranos, se siente la temperatura mucho más baja, inclusive el tema de la duración del día y la noche. Usualmente en el verano suele oscurecer más tarde, inclusive de 7 a 7 y 10 todavía se mantenía el brillo solar. Pero ahora no, ahora vemos que está oscureciendo similar a las temporadas de invierno, pero al mediodía sí se presenta lo que ustedes mencionan, pues el fuerte bochorno clásico del verano. ¿Cuál es el factor que ha hecho que el estado meteorológico de este verano sea distinto al que comúnmente estamos viendo? ¿Qué ha alterado todo? ¿Han escuchado en las noticias que ha habido algún evento, algún fenómeno que haya ingresado al país? Antonella justo dice en Iquitos llueve mucho, tal vez la capa de ozono se evite por la contaminación. Luis por ahí va dando algunos enlaces importantes que se van a mencionar la próxima semana, justo cuando hablemos la problemática climática del mundo en general. Allí hay dos conceptos que ha mencionado Luis, el tema de la capa de ozono, que vamos a ver cómo se encuentra, y el tema de la contaminación, que es otro tema también. Pero les cuento que en las noticias ya nos han venido avisorando, inclusive el Tsunami ya lo sabía, por eso emite este pronóstico, que está presente nuestra querida amiga que viene no tan seguido, la niña. La niña nos está visitando. Y la estimación del Cenami es que la niña no solo va a estar en temporada de verano, sino que va a ser una niña que se va a extender a lo largo del año. Significa que la temperatura, gracias a la niña, va a disminuir. Y eso, imagínate, en invierno todavía. Dice Angie, en el verano la sierra no se manifiesta en lluvias. En realidad las lluvias en la sierra se van a manifestar siempre pegadas a la zona de las quebradas, que son productos de la contracorriente, ¿no? Y también del fenómeno del niño cuando se presencia. En cambio en el caso de la niña, lo contrario es que la lluvia no solamente se da en la zona norte de la sierra o centro, sino se da hacia el sur, llueve más en la parte de la selva, como hemos escuchado, y el problema es en la costa. Es allí donde se ve reflejado pues el cambio de temperatura. Pero ¿en qué se diferencia el niño y el niño? Justo hoy día vamos a ver eso. Por eso hoy vengo el niño y quién es la niña. Vamos a presenciarla. Les estoy presentando el nombre, ahorita vamos a ver todo ello. Otro pañal que limpiar, otra niña. Pero la niña es diferente, no. Es más, así como dice Daniel, algo odiosa, no es tan amistosa como el niño, pero el niño también tiene sus características. Muy bien, entonces ya habiendo hecho esta introducción, comenzamos. Hay términos que solemos utilizar de manera incorrecta. Por ejemplo, el mismo concepto de clima. Si ahorita está lloviendo, bueno, en nuestro caso, garuando, lloviznando. Muy bien, Ariana, excelente. Y nosotros vemos este cambio de temperatura, inmediatamente decimos, ¿no? Ha cambiado el clima, profesora. Pero si nos damos cuenta, el clima no es un cambio de temperatura en un mismo día, ni siquiera en un mismo año o de cambio de estación. Por eso el CENAMI no es climatológico. Si tú ves las siglas, es meteorológico. Distinto el estudio que se va a hacer para el clima que para el tiempo atmosférico. Entonces, todo eso es lo que vamos a aprender hoy día. Claro. Otros términos que también utilizamos mal es los comunes para hablar en tema de verano, ¿no? O el tema del día. En primer lugar decimos, el verano ha venido con mucho sol y ha salido más fuerte el sol y nosotros siempre está el sol. Entonces, hay otras características que serían los rayos solares por donde están ingresando. Otra forma incorrecta que también decimos es, ha salido el sol. Y en realidad el sol no sale. El sol presente, solo que la Tierra es la que está girando. Entonces, esos términos si bien no son los correctos, que de manera cotidiana todos nos entendemos. Inclusive cuando todos decimos ha cambiado el clima, todos entendemos lo mismo, a pesar que no sea la definición correcta. Iniciamos entonces. Mejor, Hans, porque imagínate que
los rayos solares estén más intensos este verano y estemos con mascarilla. Ya tendrías la huella marcada en el rostro. Tiempo atmosférico. ¿Qué es el tiempo atmosférico y qué es el clima? ¿No? El tiempo atmosférico es un concepto más práctico. ¿Qué significa un concepto más práctico? Que nosotros lo podemos divisar inclusive en los cambios que se pueden dar en horas, en minutos. Y es lo que nosotros mencionamos, mira, 8 a.m. llovizna intensa, 10 a.m. continúa sensación de frío, 2 p.m. intenso brillo solar. Entonces la gente dice, uy, qué rápido cambió el clima desde la mañana a la tarde. No cambió el clima, seguíamos en el tiempo atmosférico. ¿Por qué es práctico? Porque todos pueden manifestar el concepto de está lloviznando. Entonces, sí, profesor, está lloviznando. Y eso es válido. Profesora, pero me he dado cuenta que a veces hay lugares en que llovizna y en otros no. Que aparte de las características climáticas que tiene el Perú, tiene una variedad de microclimas. Recuerden que tenemos más de 90 microclimas. Entonces, en esos 90 microclimas, las variaciones de tiempo atmosférico pueden ir también cambiando o siendo muy veloces, ¿no? Entonces, todos podemos ver la llovizna, todos podemos sentir el frío y todos inmediatamente vamos a notar el brillo solar. ¿Qué otra cosa es importante en el tema del tiempo atmosférico? Que es variable, cambia constantemente. No tiene una cifra exacta. Muy bien, Nicole, a veces solamente es el tránsito de las nubes. Producto de las nubes son elementos que vamos a encontrar en el clima, pero que alteran el tiempo atmosférico. Entonces, no hay una cifra exacta. ¿Sabes que el tiempo atmosférico cambia cada hora, cada semana, cada año? No. El tiempo atmosférico puede variar por distintas características. La neblina es una consecuencia de uno de los factores que altera el clima. La constancia de la neblina en un mismo día, eso sí es tiempo atmosférico. Sí se puede predecir. Considero que es más predecible el tiempo atmosférico que el clima, porque esto sí lo podemos divisar, sí lo podemos llevar o tangibilizar con algún instrumento, mientras que el clima no. Pero no va a ser 100% exacto. Por eso a veces te levantas en la mañana y te escuchas el Cenami pronostica hoy día gran brillo solar. Tú sabes, todo descubierto, así emocionado, y cuando llegas, ni un rayito de sol. Profesora, ¿qué pasó? ¿Se equivocó el Cenami? No, no se equivocó el Cenami, sino que las condiciones hacia ese momento que daba la estimación del tiempo atmosférico eran unas. Y durante el día variaron y se mostraron otras. O también en algunos lugares se manifestó esto, pero no en toda la capital. Entonces, pueden pasar esos cambios o situaciones. ¿Listo? Mientras que el clima vendría a ser algo más complejo, es algo más teórico. Esto si yo no lo puedo ver, no lo puedo manifestar, profesores, si no lo puedo ver, ¿cómo lo pueden predecir entonces? ¿Cómo pueden saber cuál es el clima de un lugar? Que como pueden predecir los tiempos atmosféricos y pueden guardar registro de ellos, hacen como una estimación estadística, ¿no? Hacen todo un porcentaje, un promedio de cómo ha sido el tiempo atmosférico y determinan cómo es el clima de un lugar. Entonces, en Lima, variar que ciertos años la temperatura sea un poquito más elevada o menos elevada, pero oscila dentro de lo normal. No es que te vas a levantar un día en Lima y vas a encontrar una temperatura de 40 grados, 45 grados, o que te levantes en Lima y tengas menos 10 centígrados. Entonces, no es parte del clima de Lima, pero las variaciones dentro del clima usual, dentro de los grados usuales, desde 12, inclusive a veces hemos tenido 10, pero vamos a hablar de un 12 a unos 22 grados, 25 grados máximo, dependiendo la temporada también, no fluctúan más allá o menos de ellos, sino dentro de esos conceptos. Aquí hay algo muy importante, que es la diferencia principal entre clima y tiempo atmosférico. El año. ¿Cada 30 años va a cambiar el clima? No. Mínimo tienen que pasar 30 años. Sí, Daniel, tienes razón. Y este 34 grados hay variaciones por también ya las afecciones que vamos a ver la próxima semana que tienen que ver con el calentamiento global, ¿no? Y otros factores. Entonces, ¿significa, profesora, que cada 30 años va a cambiar el clima de Lima, por ejemplo? No.
Mínimo tienen que ser 30 años, mínimo. Pueden pasar muchos más años. Se dice que el clima de Lima tiene aproximadamente más de 1250 años, o sea, de 1200 a 1250 años que no cambia. Entonces, en 1200 años tenemos las mismas fluctuaciones, los mismos fenómenos, todo igual. Que no se dé todos los años igualito es distinto, pero se encuentra dentro del rango de 1200 años. Ahí está la diferencia. Listo. Ya vimos nuestro video de tsunami. Tomando este concepto que acabamos de hablar de clima, también nos vamos a dar cuenta que el clima es un concepto más amplio cuando decimos el concepto de teórico. ¿Qué significa esto, profesora? Cuando yo digo, por ejemplo, el clima del Perú es un clima cálido, porque se encuentra en la zona de 0 a 23, 27, es cálido tropical, lo voy a generalizar en todo el territorio. Pero luego me voy de visita a la selva y encuentro que es más tropical, es decir, llueve bastante. Pero luego me voy a la costa y encuentro que es cálido, pero no es tropical. Profesora, ¿no es que era lo mismo? Ojo, en zona térmica, cálido, tropical o tórrido es lo mismo, en zona térmica. Pero cuando tú hablas de clima es distinto. Tropical involucra sol más lluvia. Y aquí nosotros sabemos que en la costa no llueve todo el año. Inclusive solo llueve en la costa norte, en temporadas de verano. Lo demás es lloviznas, garúas, ¿no? Y si de frente te dicen, oye, el clima del Perú es cálido, todo, y te vas a la sierra, de frente a la región andina, llegamos allí, profesor, y hace mucho frío, lo encontramos bajo cero, entonces nos vamos a dar cuenta que sí, hay horas en la región andina que la temperatura es cálida y es elevada, pero hay otras horas que desciende bajo cero. Entonces, no hay un concepto exacto de clima, porque cada vez que yo voy a ir ramificando, voy encontrando diferencias entre costa, región andina y selva, entre selva alta y selva baja, entre costa norte y costa centro-sur, inclusive en la misma sierra. Entonces van a haber distintas variaciones. Por eso que el clima es más teórico que práctico. Aquí están las dos definiciones que acabamos de ver, solo que ahora sí están en oposición para que notemos las diferencias. Clima teórico, tiempo atmosférico, práctico y medible. Por eso el CENAM ve el tiempo atmosférico. Clima es una región determinada, lo que yo te decía, es amplio y comienzo a diversificar y esto va a ir variando. En cambio, el tiempo atmosférico es variable. Inclusive dentro de una misma región pueden haber diferentes variaciones constantes por los microclimas. El clima y el tiempo atmosférico, los dos se encuentran en la baja atmósfera. ¿Qué es la baja atmósfera? La próxima semana nos toca ver las capas de la atmósfera, pero adelantándonos, sabemos que nosotros vivimos en la troposfera. Es la capa donde se condicionan los diferentes fenómenos atmosféricos y meteorológicos en general, y climáticos y todo, porque pasando la troposfera no hay ninguno de estos fenómenos. Y en el tiempo atmosférico le dicen estado momentáneo porque es un estado momentáneo de la baja atmósfera. Es decir, la troposfera tiene características fijas en cada lugar que se llaman clima. Y estas características físicas pues tienen alteraciones por el mismo tiempo atmosférico. Mínimo 30 años y en el otro una corta duración. Una corta duración que no podemos ponerle un número exacto porque pueden ser desde días, horas o hasta años. ¿Qué pasó, chicos? Veo que Angie me dice Miss y Daniel me dice Miss, resumen de tiempo atmosférico. A ver, cuéntenme qué sucedió. Yo leo. Perfecto, Daniel. Y Angie también me escribes cuál es tu duda, por favor. Resumen, tiempo atmosférico, variación de las características climáticas en periodos menores a 30 años. Y podríamos poner la palabra medible para que no te olvides.
Si es menos de 30 años, sigue siendo tiempo atmosférico. Por eso han colocado mínimo 30 años. Además, que no hay una exactitud. Por ejemplo, no cambió 29 años, no. Ni tampoco 30 años va a cambiar, ya sabemos, pueden ser muchos más años. Entonces ponen un estado de medición para el tema estadístico. Entonces el tsunami va a hacer las variaciones cada 30 años y hacen las revisiones. Profesora, ¿son las mismas personas? Pues no. Cada 30 años llegan diferentes trabajadores al tsunami, pueden ser los mismos, y analizan pues las diferentes variaciones de características que hayan existido en los distintos análisis de tiempos atmosféricos. Si es más de 30 años, ya no se cuenta como tiempo atmosférico, se cuenta como una variación de clima. Correcto. Cada 30 años revisan el clima a ver si ha cambiado, porque sabemos que no es obligatorio. Listo, perfecto. Continuamos. Cualquier duda, igualito como lo han hecho ahorita, ahí vamos preguntando. Vamos a tener factores y elementos del clima, ¿correcto? Vamos a iniciar con estas diapositivas para luego pasar a las diapositivas formales en el cual está resumido. Entonces aquí lo estamos ampliando. Tenemos dos tipos de factores, cósmicos y geográficos. Profesora, ¿cuál es la diferencia entre un factor y un elemento? El factor condiciona el clima. Aquí, a partir de ahora, ya estamos hablando de clima y ya no de tiempo atmosférico. Los factores condicionan el clima. Son aquellos que pueden hacer que se mantenga cada 30 años el mismo clima, como en el caso de Lima, 1200 años, cada 30 años se ha mantenido. O puede ser que algo pase, se altere y varíe el clima. ¿Quiénes son ellos? Los factores. En cambio, los elementos son aquellas características que vamos a encontrar en el clima, que no van a variar el clima, sino que son parte del clima de un lugar. Los factores pueden ser cósmicos o geográficos. Vamos a empezar con los cósmicos. Su nombre mismo ya te está direccionando en qué consiste, pues, este sector de factores, ¿no? Tienen que ver con el planeta Tierra completo y su relación en el universo. Primer elemento cósmico que podría variar, perdón, primer factor cósmico que podría variar el clima, la energía solar. ¿Cómo es eso, profesora? Se supone que el Sol emite una constante de rayos solares. ¿Esta constante varía o no varía? Por supuesto que varía, porque el Sol no es nada más y nada menos que estrella. Las estrellas tienen su temporada de vida. Parten de nebulosas amplias, ¿no? Las nebulosas se van extendiendo, van formando diferentes elementos en nuestro universo y forman la estrella. Y las estrellas, pues al inicio son luminosas y luego van cambiando de características hasta que se vuelven blancas enanas. Y luego se apagan. Chao, estrella. Y te va a quedar lo que se conoce como una nebulosa oscura, que en realidad son conocidos también como agujeros negros. Está apagada. Y hay muchas características que varían en un planeta cercano a una estrella que ha perdido vida. El Sol es una estrella, significa que en un momento el Sol se apagará. Te cuento que el Sol está en su última etapa. Ya está agotando lo que le queda de energía. Profesora, se va a apagar, nos quedamos sin vida, tranquilos. Todo este proceso son millones y millones de años. Correcto. Nosotros no es que lo vayamos a presenciar exactamente, pero ya se analizó que está en su última etapa. ¿Por qué demora tanto, profesor, en apagarse y otras estrellas se apagan rápido? Por el tamaño que tiene. Ya está en su etapa, en su última etapa. Ya dijeron que es menos de la mitad, pero ya es su último proceso, está en su última transformación, está en su tamaño en que se va a reducir. Pero sin embargo, la estrella, esta estrellita, no es tan grande, o sea, es para nosotros, pero no es tan grande. Ustedes saben que han estudiado estrellas que son 1000 veces más grandes que nuestro Sol, e inclusive hay otra que es 1000 veces más grande que la otra. Por eso también es que el hombre busca otros lugares de vida.
debido a que si nos faltase agua en la Tierra tendríamos que buscar otro planeta. ¿Y qué pasa si de acá a millones de años se apaga el Sol? ¿Dónde iríamos? Profesora, pero no sabemos qué puede pasar en millones de años. Estará el ser humano, pero el ser humano siempre va a ir estudiando las soluciones para las futuras generaciones. Eso ya se sabe. Pero como está variando, entonces este Sol puede afectar las condiciones de la temperatura de un planeta, especialmente de la Tierra, ¿no? Profesora, pero también tengo una duda, ¿por qué los otros planetas como Mercurio, Venus, tienen temperaturas de 450 grados centígrados y nosotros llegamos máximo en algunos lugares a 120, 70? Y es porque nosotros tenemos una atmósfera distinta. Esta atmósfera tiene las características de regular la temperatura. Eso hace posible la vida, ¿no? Venus tiene la posibilidad de regular ciertas cosas, pero Venus no tiene agua, es una superficie magmática. Se dice que tuvo en algún momento. ¿Eh? Es interesante esa parte. Entonces ya sabemos que el Sol puede cambiar. Profesora, pero hasta ahorita no hay un problema tan grave. Claro, es que siempre nuestra atmósfera ha sabido manejar la variación de rayos solares, hasta que el hombre hermoso. No, Danielito, no tenemos una clase exacta de tema de astronomía. Bueno, en el caso de geografía, ¿no? Pero no sé si lo ven también en ciencias naturales, porque es afín a eso también. ¿Qué ha hecho el hombre aquí? Destruyó la capa de ozono, alteró los gases que vamos a ver la próxima semana. Entonces, nosotros nos encontramos vulnerables ante los cambios que al sol. Entonces, allí tenemos que tener cuidado. ¿Listo? Todavía. Pero estamos ahí. Primer factor. No se alarmen, también estamos revisándolos. Segundo factor, la forma de la Tierra. Profesora, la Tierra es una geoda, o sea, parece una geoda que es un mineral, ¿no es cierto? Por eso le decimos que tiene forma geoide. ¿Eso altera en algo? Por supuesto. Si vemos, tiene un achatamiento en los polos, un ensanchamiento en el ecuador, a la hora que tiene su giro en su eje inclinado, pues los rayos solares no caen de la misma manera en cada zona de la Tierra y esto cambia también el clima de distintos lugares. ¿Cuándo, profesora? Cuando haya alguna alteración en las formas de la Tierra o en sus movimientos, que también repercutiría en el clima de los distintos lugares. Hasta ahorita es algo estable, pero sabemos que han habido a lo largo de la historia de la humanidad e inclusive de la historia del universo, de la presencia del hombre en sí, variaciones de las eras geológicas, ¿no? Y variaciones también en la temperatura de estas eras. Porque no tiene su propia órbita, Hans. No describe una propia órbita, es más pequeño y es como seres, ¿no? Que les dicen planetoides. Muy bien. Luego tenemos otros factores cósmicos. Profesora, aparte del Sol, aparte de la forma de la Tierra, ¿hay algo más que puede alterar? Por supuesto, los movimientos de la Tierra. Profesora, pero la Tierra siempre se mueve. He allí algo que hemos siempre atribuido con lógica. La Tierra siempre se mueve. ¿Qué pasaría si la Tierra un día no gira? ¿Alguna vez te has preguntado? Caos, correcto. Entonces, los movimientos son importantes. Se para el tiempo, el tema de la gravedad. Entonces, por eso es básico que los movimientos se den. ¿Tienen que ver con el clima? Claro que sí, los movimientos condicionan diferentes características climáticas, solo que nosotros nos hemos acostumbrado a que el orden se mantenga. El movimiento de rotación, que es cuando la Tierra gira alrededor de su propio eje, que es parte de lo que hemos visto pues, en nuestras primeras clases de geodesia, describe la duración del día. Como sabemos, nosotros son 23 horas 56 minutos 4 segundos. No son 24 horas, pero el hombre lo ha redondeado a 24. ¿Por qué, profesora, lo ha redondeado a 24? Porque tú te imaginas un reloj que trabaje a 23 horas 56 minutos y 4 segundos. Correcto, Anderson. Tendríamos procesos de congelación, tendríamos procesos de derretimiento de polos diferentes.
Entonces, no podríamos ver un reloj de 23 horas 56 minutos 4 segundos, sería muy complicado. Inclusive hay personas que hasta ahorita no pueden ver un reloj de 24 horas común. Entonces, ya, y vemos el tema de haberlo redondeado en lo que se conoce como un día civil. ¿Y cómo se les ocurrió esto del día civil? Porque ya existían eh, las antiguas comunidades que veían el sol a través, perdón, veían el día a través del sol, es decir, cada mediodía giraba un nuevo día. Entonces era más sencillo de verlo de esa manera. Entonces decidieron hacer lo mismo en el día civil. La diferencia es que ya no empiezas a las 12 de mediodía, sino empiezas a las 12 de la noche. Por eso, cuando es un cumpleaños importante, las personas piden saludarlas a las 12, ¿no? A familiares, amigos muy cercanos, a las 12 está saludándolo allí, porque ahí empieza el día. Exacto, Daniel, era una forma distinta de ver nuestro día. ¿Y el día sideral? ¿Cuál día es, profesora? ¿Sideral? Ah, el de 23 horas 56 minutos 4 segundos. El normal, por eso le dicen el de las estrellas. Tenemos cuánto dura nuestro movimiento de rotación de 28 kilómetros por minuto. Es un sentido antihorario, como vemos que gira el planetita cuando lo agrando, ¿no? Cuando yo agrando el planetita, ahí gira el planeta. Y tenemos algo que es común, la sucesión del día y la noche. ¿Cómo es eso, profesora? Fácil, te duermes en la noche, horas comunes de 28 horas y te levantas de día. Ay, profesora, ¿quién se va a dormir de noche y se va a levantar de noche? Pero eso lo ves tú como sentido lógico, porque la Tierra gira. Como si no girase, no sabríamos cuándo despertamos, si en el día o en la noche. Tenemos el tema del efecto geocéntrico. ¿Cuál es el efecto geocéntrico, profesora? La tendencia de pensar que los astros nos están siguiendo. Por ejemplo, cuando caminas, me sigue, no te sigue. Nosotros somos los que giramos y el astro sigue ahí. Todos desde chiquito hemos dicho eso. La luna me sigue, el sol me sigue. No, no nos sigue. Ya está. Y tenemos el efecto Coriolis, correcto. Este efecto Coriolis lo he dejado allí porque lo vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva. Bueno, tenemos la diferencia horaria, magnetismo, gravedad, por eso ustedes decían salimos volando. Y aquí tenemos la desviación Coriolis, ¿no? Que es en el tema de las mareas. Es un viento que gira en oposición a lo normal en los vientos planetarios. Los vientos planetarios tienen un orden, vemos nosotros hay un orden, y el efecto Coriolis es la desviación de los vientos marinos que generan estas corrientes de una manera distinta hacia la zona europea, hacia la zona este. Profesora, también he escuchado que el efecto Coriolis da la tendencia de pensar que el mar continúa, genera el movimiento de los remolinos o las tormentas en el agua. Sí, son consecuencias posteriores a este efecto Coriolis. Luego tenemos el movimiento de traslación. Como nosotros sabemos, el Sol se queda quietecito y la Tierra gira alrededor del Sol. No son 365 días exactos, sino 5 horas, 48 minutos, 45 segundos, lo que se conoce como el año trópico. Bisiesto, ¿por qué, profesora? Porque tú ya sabes que nosotros le hemos aumentado cada 4 años un día para poder equilibrar esta duración que no marcamos en un año civil de 365 días. Además que hay una diferencia también en el tema de las horas con la rotación y así equilibramos nuestro sistema de movimiento. 30 kilómetros por segundo sigue siendo un sentido horario, genera las estaciones. Ya conocemos los solsticios, recuerden, verano, invierno y equinoccios, otoño y primavera. A Felipe y Helio la cercanía o lejanía con el Sol. Cuando el Sol está más cerca de la Tierra se ve más grande, por eso le dicen el perihelio, o el afelio cuando se ve más chiquito porque está más separado. Profesora, ¿y son dos los movimientos? No. Les cuento que son dos los movimientos principales de la Tierra, pero tenemos algunos otros movimientos auxiliares que nacen de los principales. Por eso en algunos libros se dicen que la Tierra tiene más movimientos. Nutación, precesión, baboleo de Chandler y variaciones orbitales. La nutación es un proceso de vibración que se da en el eje de la Tierra. ¿Cómo se da este proceso de vibración? Muchos asemejan la Tierra a un trompo que gira en un eje, pero como el trompo real de juego, cuando va a dejar de girar, tiene una pequeña vibración, le pasa lo mismo a la Tierra cuando gira, hace pequeñas vibraciones en su eje.
Estas pequeñas vibraciones que hace se llaman las nutaciones que modifican los polos. ¿Qué significa eso, profesora? Hay polos, hay un polo, mejor dicho, que es más amplio y más caliente que el otro. ¿Cuál es ese? El polo norte. El polo norte tiene una mayor extensión, pero es más caliente que el polo sur, que es chiquito, que está en el continente de la Antártida, es más pequeño, más comprimido, más congelado. Entonces hay una distinta variación allí por la nutación. Precesión son los equinoccios. ¿Qué significa eso, profesor? Es un movimiento por el cual vemos la alteración dentro de del mismo proceso de rotación. Tanto la nutación como la precesión están allí. Y la precesión hace que en algunos años veamos nosotros bien marcadas las estaciones de equinocciales. Tú notas verano, otoño, primavera e invierno marcados. Y hay otras temporadas en las cuales solo sientes que pasas de verano a invierno. La fluctuación climática es muy amplia. Bamboleo de Chandler no se da seguido, se da en largos periodos de tiempo, pero a veces la inclinación o el movimiento tradicional de rotación llega a tener 0,7 segundos más de lo normal. Profesora, pero son 0,7 segundos. Sí, pero constantemente la acumulación de los bamboleos de Chandler hace que algunos días se presienta que duran un poco más o un poco menos en función del cambio de día-noche atmosférico, porque en el reloj no va a cambiar, sigue siendo 24 horas. Y las variaciones orbitales, que son las que se dan millones de años, es decir, las eras interglaciares. La Tierra se congela en una etapa, luego se deshiela, luego se vuelve a congelar. Y ya nos hemos dado cuenta, pues, que hace millones de años no sucede eso. Y vamos ahora para los factores geográficos. Estos son los que más nos preguntan en nuestros exámenes. Latitud, altitud, oceanidad, continuidad y relieve. ¿Cómo es la latitud, profesora? Sencillo. Recuerda que cuando estás cerca a la zona ecuatorial, se le llama bajas latitudes, cuando te acercas hacia los polos, a altas latitudes. Entonces, a mayor distancia del ecuador significa que mientras más cerca estés a los polos, hay menor insolación. Eso explica por qué razón los países que están de 0 a 23, 27 se les considera países o zonas tropicales, cálidas o tórridas, porque tienen mayor insolación, que significa los rayos solares caen directamente en esta zona. Y lo sabemos a la hora de la generación de los solsticios y equinoccios. Los solsticios se forman porque los rayos solares caen perpendicularmente sobre los trópicos y los equinoccios porque caen perpendicularmente sobre el ecuador. Entonces, justo es en esta zona. Eso es latitud, en base a un factor de insolación, de un elemento de insolación, factor latitud, elemento de insolación. Altitud es inversa a la temperatura, humedad y presión atmosférica. Eso lo vamos a ver aquí. Un momentito voy a adelantar. Adelantar. Aquí está. Lo primero que tenemos que notar, y esto quiero que quede bien claro, no es lo mismo altitud que altura. A veces coincide. Por ejemplo, aquí. Este es el mar y aquí tenemos una estribación andina. Esta estribación andina tiene la misma altitud y ¿por qué? Porque la distancia del mar hacia la cima de esta estribación es la misma del suelo a la estribación, porque está al ras. Aquí vamos a otra montaña y le va a pasar lo mismo, porque sigue estando al ras. Pero ¿qué pasaría si yo encuentro una montaña de igual tamaño en la región andina? ¿Tendrá la misma altura y la misma altitud? No. Eso lo vamos a ver ahorita en un dibujito. ¿Listo? Tenemos entonces costa, Andes o región andina, mar peruano. Se dibuja entonces el mar. Tenemos ahora un cerrito
Y aquí otro cerrito o montañita. Pero la diferencia es que aquí hay suelo. Esta montaña tiene de altura 1000 metros. ¿Qué significa altura? Esta distancia. ¿Listo? Esta de aquí también tiene 1000 metros de altura. ¿Dónde es la variación, profesora? En la altitud. La primera tiene 1000 metros de altitud. La segunda, no. Vamos a ponerle 2000. Porque se cuenta desde el mar hacia arriba. Claro, es metro sobre el nivel del mar. Profesora, ¿por qué explica este detalle si de todas maneras no lo utilizamos mucho a altura, sino más que todo a altitud? Porque han venido preguntas en el mismo examen de la pre, por ejemplo, en el cual nos mencionaban lo siguiente, el tema del Huascarán. Si la cima del Huascarán tenía la misma altitud o el mismo principio de inversamente proporcional que otra zona que señala. Y muchos decían sí o no, ¿por qué? Porque decían, la base del Huascarán, la cima. La cima tiene la altitud y la base del Huascarán no tiene la altitud. Y no, la cima del Huascarán tendría altura, pero la cima y la base del Huascarán tendrían altitud, porque todo el Huascarán tiene altitud. Entonces, no puedes comparar un espacio con otro. Entonces tiene que quedar muy claro cuando nos haces estos ejemplos. Listo. Seguimos. ¿Y eso para qué sirve, profesora? Para lo de aquí. Mientras más arriba estés de altitud, más en la región andina, por ejemplo, la mayor altitud, ¿qué va a pasar? Hay menor temperatura, menor humedad y menor presión atmosférica. Mientras más te acerques al mar, hay mayor temperatura, mayor humedad y mayor presión atmosférica. Y a veces suele coincidir con la altura, porque recuerda que un lugar desde el mar en este caso está pegado, ¿no? Aquí la altura y la altitud coinciden. Ejemplos, profesora. Cuando me voy a la playa, te vas a dar cuenta, o cuando te vas tú de la playa, que en la casa que están cerca de la playa, la humedad no se muestra en la parte de arriba, sino abajo. Todas las partes bajas, pegadas al piso, están carcomidas por la sal y por el proceso de humedad. Por más que la casa tenga 5 pisos, siempre el problema es abajo, porque es pegado al mar. La temperatura es obvio, nos vamos a la región andina y hace más friecito que cuando estamos en la costa. Y la presión atmosférica es también obvia porque la presión es golpear la parte baja. Entonces, cuando estás abajo, recién puedes hacer presión. Pero acá viene algo interesante. Mira y escucha bien esto. Arriba hay menor temperatura, pero mayor insolación. Profesor, explíqueme eso. ¿Cómo es posible que arriba hay mayor insolación si hay menos temperatura? Porque la insolación es solo cuando los rayos solares caen directamente en una superficie. Eso no significa que inmediatamente generen calor. Cuando yo voy a la playa, de hecho me dicen, me da insolación, porque los rayos solares están cayendo directamente a mi piel. Si yo estoy en un edificio, en la parte de arriba, no sé, en el quinto piso, a mediodía, yo lo que tengo es insolación, porque los rayos solares están cayendo arriba. Pero conforme pasen las horas, yo ya tengo frío, porque estoy no, en la parte más alta, mientras que el del primer piso se muere de calor. ¿Por qué? Porque ya comenzó a quemar la insolación y comenzó a aumentar la temperatura en la parte más baja. Entonces no es lo mismo el proceso de insolación con temperatura. Listo, ahora sí volvemos aquí. Oceanidad, ¿qué es eso, profesora? Fácil, estar cerca a una masa de agua. Y continentalidad, lejos de una masa de agua. Chimbote y Huaraz
obviamente Chimbote tiene más oceanidad que Huaraz. Ahora, obviamente, porque Chimbote está pegado hacia el mar. Pero si encontramos Huaraz y la ciudad de Puno, por ejemplo, ¿cuál tendrá? Y ahí tendríamos que examinar cuántos glaciares hay, la cercanía con el lago Titicaca en el caso de Puno, porque el lago Titicaca y los glaciares no dejan de ser masas de agua. Antes solo se concebía oceanidad cuando estaba cerca del océano, pero ahora es más global. Cualquier masa de agua significa oceanidad. Obviamente la cercanía con el océano marca la mayor oceanidad. Y continentalidad es lo contrario. ¿Y qué puede hacer el relieve? El relieve puede mejorar la situación climática o empeorarla. Los que viven cerca de estribaciones andinas, es decir, cerros, ustedes se han percatado que sienten más calor en temporada de verano y más frío en temporada de invierno. De por sí, el cerro tiene la característica de absorber ciertos procesos, gases contaminantes, temperatura, lo que agudiza la sensación de calor. Y es más seco el espacio en el que nos encontramos cuando están las estribaciones andinas. Entonces, eso puede hacer el relieve, mejorarlo o empeorarlo. Muy bien. Aquí. Y como les decía, los factores influyen en los elementos, pero los factores van a condicionar el clima y los elementos son parte del clima. Tenemos aquí algunos tipos de elementos. Vamos a ver primero los elementos de forma general que los encontramos en nuestra diapositiva y luego ya los pasamos a ver de forma detenida. Insolación, profesora, insolación o radiación solar. En realidad hay libros que dicen lo siguiente. Radiación solar es cuando el rayo solar ingresa a la atmósfera e insolación cuando tiene contacto con algo. Y cuando está fuera, los rayos solares se le llamaría simplemente proceso solar o energía solar. Cuando ingresa a la atmósfera, deja de ser un factor y se vuelve un elemento, radiación. Pero nuestro Centro Pre y algunos libros lo colocan como sinónimo, insolación y radiación. Es válido. Instrumento que mide esta insolación, el heliógrafo. El heliógrafo va a medir la misma insolación de los lugares, que puede ser dos lugares que tengan amplia insolación o baja insolación. Temperatura, calor en la atmósfera, es decir, el viento se siente caliente. La temperatura suele aumentar por la insolación, pero también por otros factores, como son los gases generados en la misma atmósfera por contaminación, por las fábricas, eso también eleva la temperatura. Inclusive, la cercanía a grupos de personas eleva la temperatura. Se mide con el termómetro. Ahorita vamos a analizar la diferencia de los termómetros también. Humedad, vapor de agua. Correcto, Katy. Humedad, vapor de agua, ¿no? El vapor de agua todavía no condensado. Este vapor de agua como tal es considerado un gas importante para nuestra temperatura. Lo mide el higrómetro. Precipitación, caída de agua. Esta caída de agua puede ser sólida o líquida. Granizo, lluvia, nieve, llovizna, garúa. El pluviómetro. Aunque la mayoría de pluviómetros miden más que todo el proceso líquido, porque en el tema granizo y nieve, pues tienen que hacer toda una conversión para medir la cantidad de pluviosidad exacta. Presión atmosférica es la fuerza que se ejerce sobre la Tierra, se mide por el barómetro. Y el viento es el movimiento de las masas de aire, es decir, de lo que se genera en la atmósfera. Tenemos el anemómetro o la veleta. Uno mide la dirección y otro mide la velocidad. Ahorita vamos a pasar a ver más los elementos, tranquilos. Ahí están los factores que hemos visto. Factores cósmicos, factores geográficos. Ahí nos quedamos aquí y pasamos a las diapositivas. Aquí está más general. Listo. Profesora, en todo decía el instrumento. ¿Y qué es el ISO? ISO significa igual. ¿Te acuerdas cuando hicimos cartas poníamos ISO línea, igual medida de cota en las líneas? Ya. ¿Qué significa? Que el heliógrafo mide la cantidad de radiación solar y la isohelia nos va a medir si dos zonas tienen la misma radiación solar, sea en aumento o en disminución. Como sabemos, el proceso del Sol, de la emisión de la energía como factor, siempre va a medir un 100%. Ese 100% puede variar en cantidad, en constante.
pero la Tierra tiene que absorber una misma cantidad. Si absorbes, empieza el proceso de calentamiento. Aquí está un poco lo que ya habíamos trabajado en función de la estación, por donde ingresan los rayos solares. Recuerden que si ingresaban por el este, en el este tendríamos el verano, y si entran por el oeste, nosotros tendríamos el verano perfecto, o el solsticio perfecto. Luego tenemos la humedad. Ya habíamos visto el higrómetro, zona igual, isohídricas, humedad absoluta y humedad relativa. ¿Qué es eso, profesora? Siempre han escuchado 20% de humedad en Lima. Esa es la humedad relativa, pero en realidad la humedad se emite por metros cúbicos. Entonces hay una forma de traducción para que nosotros podamos entenderlo de una forma más sencilla. La temperatura, zonas de igual temperatura, isotermas. Profesora, termómetro de dos tipos, sí, mercurio y alcohol. Se utiliza el mercurio cuando la zona es caliente y el alcohol cuando la zona es fría. Por ejemplo, en el Perú vamos a utilizar un termómetro de mercurio y en la Antártida uno de alcohol. Funciona cuando nos da fiebre, utilizamos termómetros de mercurio. Presión, y profesora, ¿verdad? ¿Se utiliza algún termómetro de alcohol para seres humanos? Para hacer las autopsias, la medicina forense. Presión atmosférica. Isóbaras, igual presión, porque el instrumento ya lo hemos visto. Precipitaciones, ya sabemos, zonas de igual precipitación. Isoyeta, pero el instrumento es pluviómetro. Y nubosidad, profesora, no lo habíamos visto. Es importante saber la nubosidad también para poder entender por qué no tenemos las mismas características de las precipitaciones en distintos lugares. Isonefa, zonas de igual nube, y nefoscopio, el instrumento. Ustedes han escuchado las nubes estrato, que hoy día también las vamos a mencionar. Son nubes muy bajas. Estas nubes muy bajas están pegadas para el lado de la costa, siempre pegado para la zona del mar. Entonces, las nubes estratos se pueden poner negras por contaminación, pero no significa que va a llover. Las nubes estratos no producen estas lluvias. Las nimbostratus y las cirrocúmulos producen las cumulonimbos, perdón, producen las lluvias igual que las cúmulos. La diferencia es que las nimbos o nimbos estratos suelen ser más oscuras y vienen con tormentas. De allí la idea de que una nube negra siempre produce una lluvia fuerte. Pero no toda nube negra va a producir lluvia fuerte. También tenemos las cúmulos, pero estas vienen sin tormenta. Las nimbos estratos o las nimbos solas vienen con tormenta. Y más arriba tenemos las cirrocúmulos, las cirroestratos. Estas de aquí llegan a un proceso de congelación. Las cirrocúmulos son como pequeños hielitos de donde va a ir cayendo la precipitación sólida. Cuando nosotros viajamos en avión vamos a poder divisar que las nubes tienen diferentes formas, contrastes y cuerpos. Aquí vemos nosotros las precipitaciones según las gradientes térmicas que ahorita vamos a mencionar. Algunos se originan por el choque de los vientos, otros por las mismas montañas. Por eso la mayor cantidad de montañas tiene siempre presencia de nubes. Y bajo humedad puede ser por la convergencia de los vientos planetarios que vamos a conocer o por un sistema de frentes. Y nos faltaría solo analizar los vientos para pasar ya a los tipos de factores de clima en el Perú. Para ello, si ya nos vamos a nuestro receso. Tenemos receso hasta las 7:10, chicos. Está interesante, ¿no? Estamos aprendiendo un poco más. Ahorita terminamos vientos y empezamos de frente todo lo que es clima en el Perú y vamos de lleno. Muy bien, bellezas. Nos vemos entonces. Me indican cuando están ya todos presentes y no se puede escuchar algo también. Muy bien, chicos, nos habíamos quedado viendo el tema de vientos. ¿Todo bien? Ahí están, listo, perfecto. Faltaba solo vientos y empezábamos con el tema central que nos compete hoy día. Como ya saben, el viento es un movimiento del aire. ¿Cuántos tipos de movimiento vamos a tener? Horizontales o verticales. Eso sí lo vemos según forma. Profesora, ¿era veleta y anemómetro y anemoscopio? Ah, ya, uno veía dirección, otro veía velocidad, y el anemoscopio es el nuevo que es completo, ve los dos. E isotaca, igual tipo de viento. Vamos a empezar con los primeros, que son los vientos de carácter horizontal, porque van en función de la latitud, los planetarios. Se llaman planetarios porque soplan todo el año dan la vuelta. Son tres, circumpolares del oeste y del este. Los circumpolares, su nombre lo dicen, de las zonas polares.
las zonas de alta presión, suben hacia las zonas de baja presión, queriendo enfriar las zonas templadas, ¿no? Hasta las zonas de 40 por allí. Pero luego se encuentran desde la parte de 20, es decir, de la zona tropical, que se generan nuevos vientos, porque recuerden que todos los vientos nacen de zonas de alta presión hacia baja presión. Entonces estos vientos del oeste son vientos cálidos. Cuando se encuentran con los vientos fríos, se contrarrestan allí y se genera la zona templada. No llegan a pasar. Y los vientos del este, su nombre lo dice, vienen de la zona del este, pero nacen también de los trópicos, es decir, son calientes. Y estos vientos que nacen en las zonas calientes van a calentar aún más lo común que se conoce como zona tropical. Si la zona tropical tiene temperaturas elevadas y vienen vientos calientes, se vuelve más elevada la temperatura. Como nosotros si estuviésemos en temporada de verano y nosotros queremos caminar en la calle con la sombrita o que venga un vientecito cálido, ¿no? Perdón, frío, y viene un viento caliente, entonces no generaría más calor. Estos vientos del este se llaman los vientos alisios. Por eso hay silicios en vez de este. Listo. Tenemos luego los vientos continentales. Estos vientos continentales, a diferencia de los planetarios, no soplan todo el año. Soplan según características distintas. Los monzones se caracterizan por soplar cada estación, de verano a invierno, específicamente en los solsticios. El verano viene con vientos cálidos y lluvias, y el invierno vientos fríos y sin lluvias. Por eso, en el caso de la costa norte, llueve en temporadas de verano. Luego vienen las brisas. Existe una brisa marina y brisa continental. Cada vez que escuchamos brisa nos suena a nosotros a mar, pero existen los dos tipos. Las brisas cambian noción no todo el año, sino por día. En el día, la brisa marina sale hacia el continente y en la noche vuelve, y en el continente, en el día sube hacia la montaña y en la noche devuelve a la montaña. He allí las características por las cuales en las noches nos podemos enfermar más cuando vamos a la playa, o en el caso de la zona continental, el cambio brusco de temperatura en la zona andina, ¿no? Si de por sí la temperatura baja en la noche, vienen vientos más fríos todavía de las montañas y desciende más la temperatura. Los ciclones y anticiclones varían según espacios, es decir, no tanto por el tema de las estaciones, sino dónde nos encontramos. Los ciclones casi siempre se van a encontrar hacia la zona centro-norte del planeta, mientras que para la zona, camino hacia las zonas templadas, encontramos lo que decimos del sur del planeta, los anticiclones. ¿Cuál es la diferencia entre ciclón y anticiclón? Son vientos ciclónicos. Ciclón es el normal, el viento normal que va de forma vertical. Y el anticiclón, su nombre lo dice, contrario al ciclón. Un ciclón va de abajo hacia arriba, ¿no? De abajo hacia arriba. Va formando remolinos hacia arriba, lo que comúnmente se conocen como huracanes, vaguíos o tifones. Y en el caso de los anticiclones son al revés, van de arriba hacia abajo. ¿Listo? Formando los remolinos en el mar, profesora. Y el tornado, acá viene la diferencia, que el tornado no empieza en la tierra, sino empieza en la atmósfera, es distinto. Acá estamos hablando solo de los huracanes. ¿Listo? Otra característica, los ciclones vienen con masas cálidas, y cuando existen masas cálidas, viene inmediatamente las lluvias, mientras que el anticiclón son masas frías y la ausencia de lluvias. Pregunta principal. ¿Por qué los huracanes siempre tienen nombre de mujer? A ver, cuéntenme, ¿por qué los huracanes siempre tienen nombre de mujer? Katrina, Ilia, Tiffany. Es exquisita y solo aparecen porque son bien tóxicos. Por la niña. Pero siempre pasa lo mismo, ¿no? Pero les cuento que se rompe el mito. Los huracanes no tienen nombre de esa manera, o sea, como nombres propios. Se dan o se denominan por letras. Huracán J, huracán K, huracán M, huracán L.
Ahora, existen ciertos huracanes que tienen variaciones, entonces como que sería, ¿no? K1, K2, y es muy complicado que tú le digas a las personas, si viene el huracán K1, K2, meteorológicamente las personas no saben mucho. Entonces, ¿qué hacen? Le presentan al público, o sea, las personas que no tienen de repente tanto conocimiento geográfico, un nombre que venga con esa letra. Es como que tú estás investigando el huracán K y le dices, ¿y qué nombre queda? Ah, ponle Katrina, algo así. Y da la casualidad que la mayoría tiene nombre de mujer y son los más destructivos, mientras los más suaves tienen nombre de varón. Es algo como algo que pasó, algo al azar. Eso es lo más gracioso. Listo. Profesor, ¿y por qué tengo que estudiar tantos tipos de viento y estas cosas y mi tema es clima en el Perú? Te explico que es mejor entender el proceso y luego comenzar a ver la particularidad, que es la particularidad y tener que explicar cada término que esté allí. Entonces vamos a empezar ahora sí con clima en el Perú. Ese es nuestro calendario estacional de diciembre a abril. Tenemos nosotros lo que se conoce como la estación de verano, la parte de otoño, el inicio. Allí vienen las lluvias de verano, la sequía en la sierra muchas veces. Tenemos los huaicos, mientras que en las temporadas de invierno, julio, agosto, vienen las heladas o el friaje. Entonces, profesores, pues, si ya saben que todos los años pasa lo mismo, ¿por qué no están preparados? He ahí la pregunta. Ya tienes esta fecha, Hans, pero no le vas a dar comida al huracán. Y hablando de lo que dice Hans, cuando tú estás en un huracán, para salir del huracán es algo bien gracioso, ¿no? En vez de salir del huracán, tienes que entrar. Cuando ingresas al centro del huracán, es un ojo muerto, o sea, caerías. Mientras que en un anticiclón es al revés. El anticiclón tienes que retirarte porque si no te encerrarías en el círculo. Pero la desesperación y obviamente con la cantidad de objetos que están inmersos allí, las personas suelen fallecer. Factores climáticos del Perú. Estamos ubicados en una zona de baja latitud, que es una zona tropical. Entonces, nuestro clima debería ser tropical, lluvioso, cálido, es decir, temperaturas elevadas y presencia de lluvias o precipitaciones moderadas, ¿no? Tenemos diferentes factores que van a variar nuestro clima, porque si tenemos ese clima tropical, la selva solamente presenta la tropicalidad y la costa no. ¿Y por qué la sierra tampoco? ¿Es por la cordillera, profesora? Ya, ahí están. La cordillera de los Andes, la corriente peruana, la corriente del Niño, el ciclón del Pacífico Sur, del Atlántico Sur y del ciclón ecuatorial. Listo. Tenemos aquí la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, si se percatan ustedes, permite los pisos altitudinales, ¿no? La variación que marcó Pulgar Vidal que estábamos viendo ayer. Esto de Yunga, Quechua, Zuni, listo. Eso permite entonces que cada zona tenga un clima distinto. Además, que esta cordillera nos va a permitir a nosotros ver este sistema de altitud, ¿no? A mayor altitud, menor temperatura, presión atmosférica, humedad e igual insolación. Eso es gracias a la cordillera de los Andes. Tenemos esas características diversas. Aquí vamos a encontrar dónde están ubicados los anticiclones. El anticiclón del Pacífico Sur, obviamente pegado a la costa, y del Atlántico Sur. Profesora, pero está pegado a Brasil. Claro, pero afectaría la selva, ¿no? Profesora, A es de anticiclón. No, es A de alta presión. Porque en ciclón no se escribe C, se escribe B, baja presión, que está también afectando la zona de la selva. Mientras que la corriente peruana y la contracorriente, corriente del Niño, todo ello involucraría afecciones a la costa. ¿No? Todavía no vamos allí. Esa es la cordillera de los Andes, como ya vimos, modifica pisos altitudinales, modifica condiciones de temperatura, barrera natural de los vientos alisios. ¿Qué es eso, profesor? ¿Se acuerdan que los vientos alisios eran cálidos y entraban por la selva porque aumentaban la temperatura de, quieren pasar a la sierra y no pueden porque se encuentran con la cordillera de los Andes? Explicación, una de las explicaciones por las cuales la sierra y la misma costa no tienen la tropicalidad de la selva.
El anticiclón del Pacífico Sur, profesora, viento frío y seco descendiente. Ya te dije que era un viento hacia abajo y que era frío, entonces es la misma secuencia. Vapor de agua y contribuye a la elevación de las lomas. ¿Qué es eso, profesora? El ciclón da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta y sube y forma una corriente justo ondulada. Se llama la corriente peruana. Pocas corrientes tienen esta característica ondulada. ¿Por qué nace el anticiclón? Cuando se ondula, ¿te acuerdas la clase de ayer de los manglares, del fenómeno de afloramiento, todo lo que estábamos hablando ya? La corriente peruana levanta el fondo marino, lo levanta, ¿listo? Y va a levantar el fitoplancton, que ustedes me contaban, por el oxígeno y por la luz, se mantenía allí. Esto contribuye a que vendrían varios pececitos a comer, porque el pececito ya no tiene que ir al fondo, y ese le alivia el trabajo. Allí nada más en el zócalo se encuentra toda la comida. Entonces contribuye para la pesca. Pero a la hora que se levanta todo este proceso, se van a generar por estos remolinos pequeñas nubes que están en la parte más baja, las conocidas nubes estratos. ¿Por qué? Porque dice condensa el vapor de agua. Entonces atrapa, 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 atrapa el vapor de agua y lo hace nubes estratos. Solo están en la parte de la costa. Estas van a viajar por el mar conocido como niebla y cuando llegan al continente le decimos la neblina. Esta neblina va a generar garúas, porque gracias al anticiclón hay garúa y no hay lluvia. Entonces la garúa comienza a caer gotita, 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 en algunas estribaciones andinas que ya conocimos. Y entonces le salen plantitas a estas estribaciones, que son conocidas como las lomas, con vegetación de invierno. Muchas ciudades han sido construidas sobre lomas, por ejemplo, en Chillos, vamos a ver que al borde de la pista comienza a crecer plantas en temporadas de invierno. Y es por el proceso de la generación de los vientos de las nubes estrato o lo que conocemos como neblina. ¿Y cómo que enfrían los vientos alisios, profesora? La cordillera de los Andes impidió el paso de los vientos alisios y los desvió por el fondo. Cuando los desvía, salen por el mar, pero salen por donde sale el ciclón que era frío, entonces ya no salen calientes. ¿Cómo salen ahora? Fríos. La corriente peruana que ya hablamos, hice todo este movimiento, ¿verdad? Con las lomas, viene con impide las lluvias intensas porque vienen las garúas, todo eso ya vimos. Pero viene la inversión térmica. ¿Qué es eso? Usualmente la temperatura, o sea, los rayos solares comienzan a aumentar la temperatura hacia el final. Frío, más cálido, más cálido, más cálido, choca con el suelo, más calor. Pero cuando estos quieren avanzar, los rayos solares se encuentran con las nubes estratos en el lado de la costa, entonces se desvían hacia arriba y la temperatura en vez de disminuir hacia arriba aumenta, por eso le dicen inversión térmica. Una de las razones quizás por que la insolación en la costa no es tan fuerte y no hay tantos problemas a la piel en el tema de cánceres más que en otros lugares sí como en la selva. Contracorriente ecuatorial, ¿cómo es eso, profesora? ¿Te acuerdas que ayer te dije, no te olvides de la península de Illescas? Porque hasta allí llega en temporadas de invierno la corriente peruana, igualito. Entonces, la corriente sube hasta allí. En teoría, siempre dicen que llegará hasta ahí, pero en temporadas de verano a veces disminuye y no llega hasta la península de Illescas. La contracorriente ecuatorial es la que está viniendo por arriba, contraria a la línea ecuatorial, está bajando. Pero no puede avanzar porque se encuentra con la corriente peruana. ¿Por qué en verano llueve más? Porque la contracorriente ecuatorial avanza un poco más debido a que la corriente peruana disminuye su tamaño, porque el anticiclón en verano se hace un poco más pequeño. Esta corriente ecuatorial o contracorriente ecuatorial choca con una corriente que es la corriente ecuatorial o corriente del Niño, que también quiere pasar. Cuando la contracorriente ecuatorial toma más fuerza, el Niño puede ingresar. Está allí. El niño ingresa hacia nuestro territorio, porque normalmente el niño es desviado por los procesos de hundimiento que se dan. Entonces el niño pasa y prepasa a la corriente peruana, lo cual hace que toda la cosa se vea afectada. Allí vemos corrientes. Y en la selva, eso es importantísimo. Hay dos fases en la selva, el ciclón y el anticiclón. Ciclón ecuatorial, anticiclón del Atlántico Sur. Profesora, ¿pero cómo afectan a la selva si estamos cerca a Brasil? Es que el viento es una cosa, el viento puede seguir avanzando. Los huracanes, por ejemplo, el ciclón ecuatorial no nos va a afectar a nosotros porque no están en nuestro espacio. Entonces el viento corre. El ciclón ecuatorial es viento caliente, ciclón es caliente. Viento alisio caliente, imagínate. De por sí la selva es caliente. Si Loreto y Ucayali tienen temperaturas de 35, 38,
Con los vientos alisios tienen 40, llega el ciclón, 45, por ejemplo. Súper calor. Pero Madre de Dios no está cerca al ciclón ecuatorial, sino al anticiclón del Atlántico Sur. Entonces, Madre de Dios, temperatura de 38, igualito que el Loreto y Ucayali. Vienen los vientos alisos y la elevan un poco más, pero llega el anticiclón que es frío y le baja la temperatura. Entonces, en Madre de Dios se siente menos calor que en Loreto y Ucayali en estas temporadas de verano. Pero, ¿qué pasa en el invierno? Cuando viene el friaje, en Madre de Dios no hay quien proteja. ¿Por qué? El friaje es descenso de temperatura, el viento alisio no puede avanzar, y el anticiclón es frío, la temperatura baja hasta 5. En algunas temporadas hasta 3 grados. En cambio, en Loreto y Ucayali, el friaje quiere avanzar, pero no puede, porque está el ciclón que no ha desaparecido, solo ha bajado intensidad. Entonces la temperatura disminuye más o menos hasta 12, no más. Entonces ahí tenemos esta diferencia entre ciclón y anticiclón. Grábate bien esa parte. Y el ciclón no solamente afecta a la selva, sino llega hasta la costa norte. Es decir, en la costa norte vamos a encontrar nosotros la afección entre la corriente ecuatorial, la zona del Niño e inclusive del ciclón ecuatorial. Muy bien, ahora nos vamos con Köppen, que es lo que ustedes estaban viendo en las diapositivas que venían. Köppen es una de las personas que va a estudiar el clima en el Perú. ¿Correcto? Hay diversas formas de clasificar los climas, inclusive hay una clasificación más moderna que habla de más de 84 climas, más allá de los microclimas, una clasificación nueva que tiene el Ministerio de Ambiente, pero se siguen siendo la de Köppen, que es sencilla, ¿no? El clima de Köppen nos dice que en la zona de la costa norte el clima es cálido muy seco, por estar en una zona árida, tropical es lluvia, cálido sol, árido por la presencia desértica, temperaturas de 24, humedad moderada, temperaturas que más o menos condicionan 200 milímetros de precipitaciones y lluvias en verano. Mientras que la costa centro-sur vamos a encontrar nosotros semicálido muy seco, es menos sol, árido subtropical porque no llueve, solamente hay garúa, como vemos aquí. Luego tenemos nosotros el clima de Köppen según la región andina. Tenemos las zonas más pegadas hacia la costa, templado subhúmedo, temperaturas de 20 grados y vamos a encontrar lluvias de 500 milímetros. Pero la parte también existe una zona templada subhúmeda pegada hacia la selva, que vamos a encontrar aquí pues mayor contenido de lluvias porque ahí llueve más. Frío, 12 grados, vamos subiendo, estamos por las mesetas, los valles mesoandinos. Frígido, estamos en la zona de Puna, más lluvia, y gélido, pues ya vienen las precipitaciones sólidas. Y luego tenemos nosotros la selva alta, semicálido, similar al de la costa, pero muy húmedo porque llueve más. Y cálido húmedo en la selva baja, ¿no? Loreto, Ucayali y Madre de Dios, y lo vamos a dividir en dos, ecuatorial y de tropical. ¿Listo? Perfecto. Ahora, hasta allí me imagino que ustedes tienen algunas dudas, ¿no? Profesora, pero se me hace muy difícil tener que aprenderme todo eso. Tranquilos, ahorita vamos a ver el resumen de Köppen. Están las medidas. Profesora, pero todavía no me sé grabar Köppen. Tranquilo, ahorita vamos a llegar a Köppen en una forma bien sencilla. Vamos avanzando aquí. Listo. Ya avanzamos hasta Köppen y vamos a nuestro resumen. Presta mucha atención a este resumen que te voy a mostrar a continuación. A veces se nos hace complicado aprendernos la cantidad de lluvias, justo el margen o el número que muestran para el tema de los grados centígrados. Entonces, un resumen básico es el siguiente. Divides costa, sierra y selva. Mira, fíjate bien, costa, sierra y selva, ¿ya? La costa la vas a dividir en dos. Costa norte, costa centro-sur. La selva en dos, selva alta, selva baja. Todavía la sierra no. Vas a hacer lo siguiente. En la costa norte, recuerdas, hay más sol que en la costa centro-sur. Sí, voy a hacerle un sol más grande. En el otro más chiquito, porque sí también hay sol, no es que nosotros nos moramos de frío. Y voy a colocar aquí la nube que me hace recordar que llueve más en la costa, pero en verano. Mientras que aquí una nube chiquita porque acá no llueve, garúa. Luego me voy a la selva y pienso, ¿dónde hay más sol? Selva baja. Selva alta, no sol.
Obviamente que el sol de aquí es distinto al de la costa norte, pero es la diferencia entre esos dos lugares. Lluvia. En los dos llueve, en los dos le voy a poner nube. Pero en la selva alta llueve más que en la selva baja, y menos. Ahora voy a jugar con los términos. De hecho, el sol más grande le pongo cálido. Cálido, cálido. Selva baja y costa norte. Y donde dice el sol chiquito, semicálido. Selva alta, semicálido, la costa centro-sur. Pero hasta allí parecería que el clima de la costa norte es igual al clima de la selva baja y no es así. Entonces tengo que diferenciar. Cuando estoy en la costa, voy a colocar muy seco, que me hace acordar a qué, a que no llueve allí y es árido. En cambio, en la selva alta, en la selva, perdón, llueve, entonces voy a poner húmedo. El término debería ser, si acá es muy seco, acá muy húmedo, pero me acuerdo que llueve más aquí que acá. Entonces, muy húmedo en la selva alta y solo húmedo en la selva baja. Y comienzo a contar, mira, semicálido, muy húmedo, justo dos dos. Aquí, cálido, húmedo. Entonces, para no olvidarme. Luego me voy a la sierra y divido, ¿te acuerdas los pisos de Javier Pulgar? Yunga, Quechua Puna y Cordillera. Entonces digo, Yunga, que es pegado hacia la costa, templado subhúmedo, por ejemplo, Chosica. Quechua y Suni son los valles interandinos fríos y algunas mesetas bajas. Puna, las mesetas frígido y Cordillera nevados gélido. Profesora, pero veo que hay ciudades como que no coinciden. Es que acá es importante grabarnos el número. 1000, 3000, 4000, 5000. Pasando 3000, frío. Pasando 4000, frígido. Pasando 5000, gélido. ¿Qué más, profesora, tengo que saber? Aquí. La costa también tiene otra alternativa. Puedo, en vez de usar muy seco, voy a utilizar árido. Y en vez de árido, voy a utilizar tropical o subtropical. Entonces, voy a colocar árido. Como aquí llueve más en verano, árido tropical. Y como aquí llueve menos, árido subtropical. No puedo decir los dos juntos, que a veces la gente se confunde y dice, ¿no? Aquí es, profesora, cálido muy seco, árido tropical. No. O bien dices cálido muy seco, tomando en cuenta la insolación, o bien dices árido tropical, tomando en cuenta la precipitación. ¿Y esto qué es, profesora? ¿Te acuerdas lo que acabamos de explicar del ciclón y el anticiclón? Ya eso es. Ciclón ecuatorial, Loreto y Ucayali. ¿Te acuerdas que te dije que ahí estaba cerca? Entonces, en Loreto y Ucayali el clima va a ser cálido, húmedo y voy a utilizar el nombre del ciclón, cálido, húmedo, ecuatorial. Y en Madre de Dios estábamos cerca del anticiclón, entonces él tiene otro, Madre de Dios tiene otro clima. Cálido, húmedo, pero no le voy a poner de anticiclón, de Atlántico Sur, no, sino de sabana tropical. Porque luego cuando hagamos ecorregiones, ustedes saben que Antonio Brac es Madre de Dios, la sabana de palmeras, de sabana tropical. Entonces, este es el resumen de Köppen más sencillo. Y vamos pues con los fenómenos y desastres. Un fenómeno natural es producido, obviamente, su nombre lo dice, por la naturaleza, pero el desastre es a causa del hombre no estar preparado para este fenómeno natural. Existen distintos tipos de fenómenos naturales, pero nosotros hoy día vamos a estudiar los meteorológicos o climáticos que tienen que ver con el tema. Heladas, las heladas donde se dan en la sierra. ¿Correcto? Primera característica. Segunda característica, bajo cero, la temperatura. Menos 10 grados, menos 20 grados. Ya. Tercera, ¿cómo se forma? La altitud más la baja temperatura. De por sí en invierno desciende la temperatura. Y como estamos en la parte más alta y se supone por regla de altitud, a mayor altitud, menor temperatura, la temperatura pues desciende bajo cero. Hay helada blanca y helada negra. Las dos son peligrosas porque matan personas, matan animales, plantitas, todo. Pero entre las dos es más peligrosa la negra que la blanca, porque la negra cubre todo de hielo. Entonces, si bien mueren lo que está encima, cuando se regenera el suelo está normal. Pero la negra, al no tener algo que cubra el suelo, también daña el suelo, lo vuelve infértil. Entonces, recuperarse de eso es más complicado. El friaje es región amazónica, selva. El friaje entonces va a ingresar por la zona de Madre de Dios. ¿Cómo así, profesora? ¿Te acuerdas del viento alisio y los circumpolares que no podían subir por el del oeste? Ya los circumpolares que vienen de la Antártida toman más fuerza e ingresan. Le ganan a los alisios e ingresan por la zona de Madre de Dios, que está el anticiclón. Y se extienden no solamente a la selva, sino también afectan a algunos lugares de la sierra pegados a la selva. Ellos vienen con lluvias, no tienen llovizna, nada, perdón, tienen nevados, esas cositas, y la temperatura no baja de cero. Como les dije en Madre de Dios, hasta 5, una vez hasta 3, pero no baja a cero.
En resumen, tenemos aquí la comparación. Friaje selva, helada sierra, friaje dura pocos días, heladas más tiempo, más extensión, baja la temperatura en los dos, pero aquí bajo cero y acá solamente baja un poco, lluvias y vientos y nevada y granizo. Sequías. La sequía es ausencia de lluvia. ¿Cuándo hay sequía en el Perú? En dos oportunidades. Cuando es niño, la sierra tiene sequía. Cuando está la niña, la costa tiene sequía. Esto altera obviamente el tema de la agricultura. Aquí vamos a ver cómo afecta a las personas, a las empresas y a los establecimientos agrícolas. Inundaciones, lo contrario a la sequía, presencia de lluvias, ¿no? Cuando se inunda, la selva siempre se inunda, es común por el tipo de clima que tiene, y las inundaciones de la costa norte en temporadas de verano en presencia del niño. Y vemos las zonas más expuestas para las inundaciones. La selva, ¿no? Huayco, ¿qué es el huayco, profesora? Huayco, Yogya. Aluvión es cuando está cayendo la masa de agua por la montaña. ¿Se acuerdan los valles en todo está cayendo? Llega a la quebrada y ahí ya se está formando pues el río, ¿no? Primero cae una torrente. Esta torrente de agua no es el río propiamente dicho, baja con todos los desperdicios. Ya no es aluvión porque ya no estamos en la montaña, ya pasamos la quebrada. La palabra clave es quebrada. Baja con fuerza y va arrastrando todo. El hueco se vuelve más agresivo cuando las personas construyen a márgenes de los ríos porque tiene más cosas que llevar. Y avalancha es otra cosa, ¿ah? Avalancha es seco. León y Huaycos tienen agua con tierrita, la avalancha es seca y puede ser de piedras, de rocas. Y cuando la avalancha es de nieve se llama alut. Y acá viene lo que ustedes querían, el niño y la niña. Diferencias. Solo existe la corriente del niño, no existe corriente de la niña. Le dicen fenómeno del niño porque esta corriente, si bien tiene un pase sentido en cuenta estable, contrario a la contracorriente ecuatorial, es la corriente ecuatorial, no puede entrar siempre porque está la corriente peruana, las contracorrientes allí. Entonces no se sabe cuándo va a tomar fuerza y va a ingresar a nuestro territorio. Puede venir cada 4 años, cada 2 años, 3, 11 años, 12 inclusive ha demorado en alguna época. Puede estar los meses de verano, puede extenderse todo el año o puede extenderse hasta año y medio, que es más grave todavía. El niño es una corriente cálida, entonces vienen las lluvias con los huaicos con las enfermedades de los productos de las inundaciones y el tema pesquero, que la anchoveta y la sardina que generan más dinero no les gusta el agua cálida. Entonces se van para el anticiclón, para la zona de Chile y regresan cuando se vaya el niño. En plantaciones es bueno para el arroz porque el arroz crece húmedo, recuerden, hasta un punto, hasta que ya las inundaciones son demasiado, ¿no? Amplias, dependiendo del tipo de niño también, no todos los niños han sido tan agresivos. Y tenemos nosotros la ausencia, perdón, del algodón, el maíz y el limón. Por otro lado, los pececitos que vienen son otros. Viene el perique, que quedó en la zona asiática, el perico, vienen más moluscos, crustáceos. Y uno de los problemas que tenemos nosotros con el último niño es que le dijeron el niño costero porque no afectó toda la zona, porque debería afectar tanto América como Asia. Solamente afectó más la zona de Perú y Ecuador, por eso le decían el niño costero. No ni siquiera afectó de la misma manera para la sierra. Recuerden, niño causa sequía en la sierra y en la zona de Asia, porque siempre es opuesto. Y la niña, ¿qué es la niña si no es un fenómeno? Ahí está. Es como el equilibrio, ¿se acuerdan de la isostasia? Desequilibrio y equilibrio. La niña viene a equilibrar lo que el niño dejó desordenado. ¿Pero qué es? Es como el final del niño, pero no es el final de la corriente, le dicen como un espacio. Lo que pasa es que los vientos alisios estaban debajo, ¿se acuerdan del anticiclón? Queriendo salir y no pueden salir porque está el niño, que están esperando allí. Están enfriándose y enfriándose. Y cuando se va el niño, pues salen todos los vientos alisios totalmente fríos y comienzan a enfriar. Y hacen lo contrario, pues viene nuevamente la anchoveta, la sardina, todo lo contrario al niño. Ocasionan sequía en la costa, ¿para qué? Para que el agua pueda dosificarse en la tierra y viene la lluvia en la sierra, porque allí teníamos sequía. Lo usual es que también no tenga un tiempo fijo, pero es más tiempo que el niño y se ha dado cuenta la mayoría de estudios del tsunami que dura entre 8 a 12 meses, lo común de la niña. Vamos a ver aquí los lugares más afectados. ¿No? Afecta para las zonas de lluvia, la selva, por eso mencionaba en Senami, la zona de la sierra. Nosotros vamos a tener más frío. Las niñas y el niño dan la vuelta entre lo que es América y Asia. Si aquí estamos en sequía, viene el niño para la zona de Asia.
Ahí está, niño cálido, niña agua fría. Y bueno, tenemos también aquí el clima que menciona Javier Pulgar Vidal. Casi es similar a Köppen. Tiene algunas ligeras variaciones. Por ejemplo, le dice a la costa templado. Para él, Yunga sigue siendo templado. Hasta Quechua, que para nosotros ya en Köppen es frío. Hay unas ligeras variaciones entre lo que es Pulgar Vidal, que lo vamos a ver ya en el tema de ecorregiones y regiones naturales del Perú. Muy bien. Aquí está lo mismo, solo que con imagen un poquito más resumido. Oscilación del sur, le dicen al niño, el ENSO. ¿Por qué le dicen niño? Porque siempre viene, o sea, no sabe cuánto tiempo va a demorar ni cada cuánto va a venir, pero viene en diciembre. Entonces, por eso le pusieron el niño. La niña por oposición. Listo, hasta aquí, pregunta, ¿se entendió todo? Y vamos con las preguntas rápido porque nos falta cívica, pero si no se asusten porque es un pedacito más chiquito todavía que la semana pasada. Está justo equilibrado. Muy bien, primera pregunta. Un grupo de excursionistas decide visitar diversas lomas que se encuentran ubicadas en diferentes puntos del Lima. Identifica las causas por las que se origina una loma. Ocurrencia de garúas estacionales, ingreso de la contracorriente ecuatorial, impulso de los vientos alisios, la neblina transportada por el viento. Impulso de los vientos alisios no es la presencia, no es la neblina que se genera en la que va a provocar las garúas y obviamente las mismas garúas en sí. Y la contracorriente no puede ser, así que sería la letra D de dedo para ser exactos, D de dedo. Unimos clima con lugar, según Köppen. Templado subhúmedo, frío, gélido, semicálido, muy húmedo. Semicálido, muy húmedo, ya sabes que tiene que ver con selva alta, por la palabra muy húmedo. Gélido, la parte congelada de los nevados, ¿no es cierto? Que es más allá de 5000. Luego tenemos frío, la parte de los valles interandinos, más allá de 3000, y templados pegado hacia la costa, ¿no? Que es la parte baja. También hay una parte de selva, pero todo es entre 1000 y 2000. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la letra C de casita. Entre los meses de junio y julio a más de 3800 metros sobre el nivel del mar, las temperaturas descienden drásticamente por las noches. Comunidades andinas, ahí ya sabes la respuesta inmediata. Helada. Fácil. Determina verdadero y falso el fenómeno del niño. ¿Se perjudican cultivos del arroz? ¿Se beneficia del algodón? Falso. Hemos dicho que es al revés. Piura puede formar lagunas en el desierto de Sechura. Hay más lluvias, así que sí es válido. Los peces de agua fría se benefician con el aumento del fitoplancton, al contrario, se van, porque no hay este fenómeno del afloramiento. Se generan sequías en la sierra, por supuesto. Letra A de avioncito. Muy bien, bellezas. Terminamos. Vamos para Cívica. Vamos a subir nuestro archivo. Listo, ya falta poquito, tranquilos. Muy bien. Mecanismos democráticos de resolución de conflictos. ¿Qué vimos ayer? ¿No? Vimos el tema de la convivencia democrática. ¿Qué más vimos? ¿Qué temas se mencionaron ahí? Cuéntenme. Valores. ¿Qué más hablamos? Muy bien. Delincuencia, corrupción, excelente. Los problemas de la convivencia democrática. Y antes de mencionar los problemas de convivencia, decíamos que había un programa de la UNESCO. ¿Cómo se llamaba el programa de la UNESCO? ¿Se acuerdan?
¿Cómo se llama el programa de la UNESCO? Para evitar estos problemas de delincuencia, corrupción. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Cultura de paz. La Cultura de Paz era un programa hecho por la UNESCO dirigido para niños al inicio. Habían comerciales para los niños porque les decíamos que los adultos pues ya habían arraigado estas costumbres negativas dentro de lo que es la convivencia democrática, ¿no? Entonces viene la cultura de paz, pero esta cultura de paz trajo mecanismos de solución de conflictos, es decir, la corrupción, la delincuencia, la discriminación pueden solucionarse a través de tres mecanismos. Y si bien no era un programa dirigido para adultos, nosotros podemos utilizar eso para solucionar nuestros problemas y evitar que lleguen estos resultados de corrupción, delincuencia y discriminación. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es cuando dos partes, mínimo, dos partes o más, llegan a un acuerdo, no llegan al valor democrático del consenso. La mayoría no gana, hay un enfrentamiento, se ven afectados especialmente la mayoría del pueblo, ¿no? Por eso se llama democracia. Pueden haber conflictos sociales, como vemos siempre nosotros entre comuneros y alcaldes, lo hemos visto con los agricultores y el mismo Estado, gobierno, ¿no? Conflictos políticos, hemos visto cuántas veces se han peleado en el Congreso, inclusive entre poderes, y conflictos comerciales, como vamos a ver entre muchos países, inclusive ahora con tema del COVID, la distribución de vacunas, la compra entre los países más desarrollados, etcétera. Un conflicto no siempre va a ser violento. Lo que viene a conllevar la violencia es cuando no utilizas un correcto procedimiento de solución de conflictos. Entonces, cuando no está el mecanismo que lleve a la paz, las personas suelen actuar con agresividad. Y es allí entonces donde comenzamos a tener escenarios de violencia de las diversas partes. ¿Cuáles son estos mecanismos para solucionar conflictos? Negociación, mediación y conciliación. Son etapas. Algunas etapas han sido inherentes al proceso de solución de un conflicto. Algunas han sido de forma inconsciente y no lograron la solución, entonces comenzamos a avanzar, ¿no? En la negociación solo intervienen las personas que están allí, nada más. En la mediación y en la conciliación aparece una persona que nos va a ayudar a solucionar el problema. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la mediación esta persona solo da sugerencias, da consejos, mientras que en la conciliación esta persona da la solución, alternativas de solución. Esa es la diferencia global. Vamos a poner ejemplos cotidianos para que me entiendas. Te peleas con tu esposo o esposa cuando te cases, no negociación. Entonces, ¿qué primero tienes que hacer? Conversar con el esposo y la esposa antes de recurrir a la suegra, al suegro, al hermano, al primo, al vecino. Los primeros que tienen que hacer son los esposos. Se dan cuenta que hay un problema, que ya les está ocasionando situaciones conflictivas. Entonces deciden ir a mediación. Van al psicólogo, por ejemplo. De repente son religiosos y van a un sacerdote, a un pastor, etc. Esta persona los va a intentar ayudar. El psicólogo no va a ir contigo a tu casa para que esté allí. Ya no es momento de pelear, sepárense, hagan la dinámica tal. No, ya te dio el consejo. Inclusive hay personas que salen del psicólogo y afuera siguen peleando. Ya, esa es mediación. Y la conciliación es cuando, por ejemplo, ya quieren establecer procesos de separación. Tienen hijos, ¿qué hacemos con los hijos? ¿Quién lo va a ver? ¿Quién lo va a cuidar? Todos van a la conciliación, a un centro de conciliación. Algo más sencillo en el tema político, alcaldes y comuneros están peleando por el tema de la utilización de las tierras, ¿no? Porque le están dando concesiones mineras a empresas sin la consulta previa. Ya. Viene la mediación, viene el gobernador regional. El gobernador regional
a intentar ayudar porque está dentro de su jurisdicción. Pero ven que necesitan ya alguien que tome las decisiones, entonces van a los ministerios encargados, Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, ya toma la decisión. Tenemos algo más cotidiano, están dos amigos, conversan primero los amigos. Mediador, un amigo de los dos, que quiere mantener la amistad y conversa con los dos al mismo tiempo porque no solo puede ser amigo de uno, sino sería obviamente imparcial. Sería parcial, perdón. Y conciliación. Profesora, pero ¿se puede conciliar allí? Cuando somos grandes ya es bien difícil conciliar situaciones así muy personales, ¿no? Pero cuando eras niño, tu conciliadora era la profesora de inicial, ¿no? Cuando se peleaban los niños en el colegio. Ya ahora puedo darle la mano a Juancito y se amistan. Ahí está. Negociación, ya sabes, tienen que estar las partes tienen que conocer sus beneficios y que perderían, porque van a llegar a un consenso. Entonces, que gano, que pierdo, que los dos tienen que verse bien. Los dos deben conocer todos los lineamientos del conflicto. Y alguno de ellos va a tener que ceder en algunos puntos. No puede ceder en todo porque si no ya no sería negocio, no habría ninguna ganancia. Solo ellos, nadie más ingresa. Profesora, si me pone en este caso, el comunero y los alcaldes el alcalde estaban discutiendo y llega el gobernador regional y mira el caso. Profesora, ¿es negociación o mediación? Sigue siendo negociación. En ningún momento el gobernador regional intervino, habló, aconsejó, nada, solo miró el caso. Hay que tener mucho cuidado con ello. Pueden aparecer muchas personas, pero si no intervienen dando consejos, no es mediación. El mediador, ya sabes, es una tercera persona, tiene que ser imparcial para que pueda ayudar a la solución y obviamente solo son sugerencias y consejos. La palabra solución no existe para mediación. La conciliación es diferente. En la conciliación, este tercero, ya sabes, tiene que buscar obligatoriamente, pues, la solución. Existe la conciliación, como hemos podido ver. Existe una conciliación judicial que le llaman el proceso de arbitraje, que no tiene nada que ver con nuestro tema. ¿Por qué? Porque son mecanismos extrajudiciales. Cualquiera podemos utilizarlo, no solamente si estamos en el tema judicial o en el tema de la policía, etc. Esta conciliación es básica y existen centros de conciliación destinados para resolver algunos problemas cotidianos o civiles, ¿no? Entonces, ¿dónde puedo conciliar? Puedo conciliar en los centros que son obviamente autorizados por el MINJUS, Ministerio de Justicia, tanto privados, brevemente se paga, o los gratuitos que saliera. No, no es juez de paz. Pero acá viene lo importante que dice Elvio. En donde está el juez de paz, grábate bien esto, en los centros poblados no existe conciliador. Entonces, el juez de paz puede hacer previa conciliación y luego lo hace de juez de paz. Primero habla contigo, conversa, te da la sugerencia y luego ya puedes ir a juicio con él mismo. Pero si tú vives en un distrito, no puedes ir a un juez de paz, porque tú tienes un centro de conciliación. Claro. Solo los centros poblados no tienen centros de conciliación. Por eso que ahí el juez de paz hace las dos funciones. Pregunta, Elvio. Tenemos ahí a Alegra, ¿no? Es buena, es una ventaja sobre lo que nosotros le decimos el proceso judicial. Ya. Primero que es rápido. La conciliación dura 30 días. 5 días para hacer todos los trámites, 5 días más, máximo 10 días para que citen a la otra parte, para el centro de conciliación, para conversar, porque a veces no siempre van juntos. Hay quien pide citación. Cuando van juntos es más sencillo. Y tienen que responder todo ese trato en 30 en lapsos de lo que queda de 30 días. Si no se da esto, pues se anula la conciliación, porque no puedes conciliar con el vacío. Tiene que haber alguien para que hable contigo. Es más barato que un juicio y se puede resolver en 30 días nada más. En cambio, un juicio a veces ni siquiera sabes cuándo se puede resolver. Pasan años y años y sigues en proceso judicial. Otra ventaja que tienes es que firmas un acta de conciliación. Esta acta de conciliación no es judicial, pero tiene el peso para iniciar un proceso judicial. Entonces, voy a juicio de alimentos y me dicen, ¿usted ha hecho una conciliación? Sí, la persona decidió que me iba a pagar 500 soles y no me está pasando 500 soles. Y el juez hace el tema del juicio en base a ese monto que ustedes ya pactaron en conciliación. No hace eso, porque ya hay una previa, que es esta acta de conciliación. Otra ventaja es que no necesitas abogado. En un juicio sí. Aquí no. Puedes ir solo, normal a conversar, porque se supone que están conversando.
Aquí. Es confidencial, obviamente no se va a conversar. Ahorita vamos por las materias. Bueno, y nos quedamos ya. ¿Cuándo no se puede conciliar? Cuando la persona vive en el extranjero. O sea, no vas a conciliar con una persona que vive en el extranjero porque no podría venir a hablar contigo, ¿no? Tampoco vas a conciliar con una persona que no conoce su domicilio, porque si no, ¿a dónde lo van a invitar? Tienen que haber. No es conciliar procesos cautelares, es decir, procesos judiciales que ya iniciaron en observación o están en investigación. Ni actos jurídicos, no puedes anular actos jurídicos por una conciliación. No se concilia la violencia familiar. ¿Por qué? Acá viene lo importante. No puedes conciliar ningún tema que sea delito. Y la violencia es un delito. Es igual como no puedes conciliar con el que te robó un celular. Vas a ir a conversar y, señor ladrón, ¿usted cree que me podría devolver mi celular? ¿Podemos llegar a un acuerdo? O al menos devuélvame mi memoria y mi chip y usted se queda con el equipo, no hay problema. No, pues entonces no vas a ir a conversar con el que generó violencia familiar o bien, no, ya es obvio. Ya más o menos entienden. No suena gracioso, pero en realidad es para que entiendan que la violencia familiar no va a ser a comenzar. Así sea tu papá el que cometió la violencia familiar, o el violador, o el abuelo, el primo, la mamá, algo, no puedes ir a hablar con ella porque ya es un delito. ¿Puedo conciliar entonces? Voy a conciliar. ¿Desalojos? ¿Cómo es eso, profesora? No voy a sacarlo a los 15 días, así de la nada, porque si no me va a acusar por daño a la integridad física. Ahora sí hay una cláusula que nos ayuda a la ley del Congreso en la cual al menos después de la conciliación directamente lo puedes sacar 15 días ya. Ya le avisé. Ya, pero antes era más complicado todavía de retirar a una persona de allí. Pago de deudas. ¿Por qué? Porque no hay prisión por deudas, acuérdense, por el tema que ya vimos. Entonces, de nada te sirve ir a juicio porque al final no vas a ir preso, entonces mejor es conversar con la persona cuando te va a pagar. Tema de indemnizaciones económicas, otorgamiento de escritura. Ojo, no petición de herencia. O sea, si pides una herencia es porque no te la dieron, es tema judicial. Pero a veces sí hay el tema de de los tipos de sucesiones escritas, otorgamientos de escrituras, ¿no? Conversaciones que se pueden dar. Recuerda, el divorcio tampoco se concilia, pero sí se concilian los procesos dentro de que van del divorcio, como es la pensión de alimentos, el régimen de visitas, la tenencia de hijos. Profesora, ¿y si me voy de frente a juicio? No siempre compite la pensión de alimentos en temas judiciales, porque puede ser que recibas más o menos de lo que de realidad le compete, tanto afecta a la madre como al padre. La tenencia de hijos o el régimen de visitas es doloroso, porque la tenencia de hijos, cuando el niño tiene más de 8 años, le pregunta delante del juicio con quién se quiere quedar al niño, delante de todos, ¿te quieres quedar con tu papá o con tu mamá? Entonces es algo muy doloroso, entonces es mejor que los padres conversen. En el tema de régimen de visitas, el juez es muy tajante, ¿no? Tales días, o sea, fin de semana, pero no que por horas quien lo recoge, esas cosas se concilian. Inclusive hay quienes concilian cosas así como que me vas a dar mi pensión, aparte el dinero para las vacaciones, el dinero para los viajes, el dinero por Navidad, hay muchos detalles que puedes hacerlo con lujo en un acta de conciliación y no en un juicio. Y nada que tenga que ver con garantías constitucionales, porque eso sí es un tema pues, judicial. Y nos vamos por lo último. No vamos a ahondar mucho en el histórico, ni vamos a ahondar tampoco, pues, en los procesos que generen tanta controversia, pero vamos sí a lo tajante y el tema del terrorismo, ¿no? De la época del terrorismo, la época que se considera como violencia y conflicto interno. Hubo un conflicto interno, obviamente, porque algo tiene que pasar para que detone todo ello. El conflicto interno no es el terrorismo. El conflicto interno era que los lugares más alejados de sierra y selvas, las personas que vivían ahí se sentían desatendidas. Entonces, si viene un grupo que me promete que me va a solucionar ese problema, pues yo rápidamente, ay, yo voy a estar ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó. Y un grupo de personas pues se aprovechó de este tema. ¿Y por qué se dice violencia? Porque el terrorismo, su nombre lo dice terrorismo, no es que vinieron a conversar, hicieron una huelga y conversaron con el gobierno, conversaron con las personas en general, sino que se recurrió a la fuerza, ustedes saben todos los temas, los cochebombas, los asesinatos que han habido, e inclusive también se habla en la Comisión de la Verdad y Reconciliación que el gobierno no tuvo la mejor reacción ante el problema. Desde el inicio, o sea, más allá de lo que pasó al final de las matanzas o el episodio de violencia, desde el inicio, le dijeron, pues, y él dijo, no, son unos 5 personas, 4 personas que siempre hacen ahí como escándalos y al final el problema se hizo más grave. No se tomó cartas al asunto. Eso sí, hay que ser, en la Comisión de la Verdad y Reconciliación y muchos libros
violencia y conflicto interno, cuando también varios especialistas de la historia nos piden mencionar el nombre del terrorismo, no tenerle temor, porque en realidad la idea, como siempre se menciona en historia, es mejor conocer la historia para que no se repita y entender qué es lo que sucedió. Hubieron dos grupos, Sendero Luminoso y MRTA. Sendero Luminoso era el grupo que asusaba al pueblo para atacar al gobierno, pero terminaba lastimando al mismo pueblo. Y el MRTA, pues, asusaba a entidades del gobierno, ¿no? Y trataba de atacarlos a ellos para llegar al pueblo, pero al final, por los dos lados, el Perú se veía atacado. Y como sabemos, los más afectados fueron las comunidades nativas y campesinas, las mujeres, porque hubieron muchos episodios de violación, matanzas a personas muy conocidas también dentro del ámbito de la política, los encargados de ONGs, de comedores populares, de vaso de leche, porque creían que así pues le iban a hacer caso más rápido. Ya sabemos las formas correctas, como María Elena Moyano, ¿no? ¿Cuáles? Nosotros nos vamos de frente al por qué y el cómo solucionarlo, para no generar la controversia. ¿Qué pasó ahí? Obviamente, pobreza, marginación, brechas económicas, brechas educativas, porque si tú caes rápidamente en el discurso político, es porque falta la formación educativa para que nosotros podamos tomar conciencia de ello. Y estos grupos alejados, pues, a veces ni siquiera tenían acceso a los colegios, ¿no? Y la solución, que es lo más importante. ¿Cómo evitar que vuelva a pasar? Porque nosotros aquí estamos en mecanismo de solución de conflictos. Plan de integración de reparaciones, no solamente dinero, sino el tema psicológico, el tema de estar con la población, eso es lo de reconciliación nacional, creer nuevamente en el gobierno, que hasta ahorita es difícil, se han dado cuenta con todo el tema de la campaña política, el que el ciudadano se sienta protegido por los gobernantes y protegido entre su población. Hasta ahorita hay muchos pueblos, especialmente en Ayacucho, que tienen temor no solamente a, como la gente dice, ah, no, que le tienen temor al ejército y todo por todo lo que pasó, no, sino inclusive a los grupos o los partidos políticos cuando se acercan, porque ellos sienten que no son partidos políticos y que pueden ser personas disfrazadas como partido político y que les vayan a hacer daño otra vez. Entonces, eso es una herida muy grande que se tiene que ir subsanando. Y las reformas institucionales. De nada sirve decir que vamos a ayudar si no cambiamos este proceso de centralismo que vivimos siempre y que no nos ayuda en el tema de administración de justicia, administración económica, y que hasta ahorita con el tema de la educación a distancia, la educación remota, hemos visto muchos pueblos que no tenían acceso pues a lo necesario para poder estudiar. Muy bien, vamos rápidamente a nuestras preguntas. Primera pregunta, la negociación es un mecanismo mediante el cual las partes involucradas en una situación antagónica de intereses pueden dialogar hasta llegar a un acuerdo. Para lograr que ambas partes salgan beneficiadas en este proceso es necesario que defiendan sus propios intereses, no sus propios intereses, sino que en beneficio de los dos. Escucharse atentamente, cuente con un abogado de oficio, no es necesario el abogado, comunique sus ideas. Letra B de bonito. Debido a la pandemia COVID-19, la Municipalidad de un distrito de Lima cerró todos los puestos de mercado a pesar de haber cumplido con las medidas sanitarias. A tal situación, sus dirigentes solicitaron la presencia del representante de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría no les va a solucionar el problema, está actuando de mediador. 3. La conciliación es un mecanismo de solución de conflictos donde el conciliador propone alternativas de solución. Con respecto a este mecanismo, en los siguientes casos determina el valor de verdad de las materias conciliables. Pedro y Juan desean solucionar pago de arriendo, sí. Pago de arriendo, pago de deuda de vivienda. María solicita que se notifique a su esposo que vive en el extranjero, no puede porque vive en el extranjero. Juan y su empleadora desean prorratear el pago de indemnización, si se puede. Acuerdos de repartición de bienes intestada. ¿Qué es sucesión intestada? Cuando no recurren a un testamento, sino lo dividen de manera equitativa a los hermanos, por ejemplo, los pisos de una casa. Letra A. Último, según el informe de la verdad y reconciliación, el conflicto armado que se vio en el país en los años 80-2000 constituyó un episodio muy intenso de violencia. ¿Cuál de las siguientes alternativas constituye una medida de prevención para que estos hechos no vuelvan a repetirse? Obviamente, fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio nacional, sobre todo en las zonas más afectadas, ¿no? Que fue lo que más generó el problema y la brecha.
Listo. Ese es el programa de reformas y reconstrucción nacional. Muy bien, chicos, les voy a dejar un enlace en el chat para ya cerrar nuestra clase de hoy. Un ratito, un segundo, un segundo. Este enlace es sobre conciliación. Es un video del mismo Minjus, un video antiguo, pero que detalla muchas características bonitas sobre este proceso. Y con eso ya cerramos nuestra clase hoy día. Listo, ahí les dejo el enlace para que puedan visualizarlo ustedes. Nos vemos, chicos. Ya saben que pueden recurrir al multichat. Cuídense mucho. Besitos. Chao. Hasta la próxima semana. Bye bye. Revisen el enlace de YouTube que les he dejado allí. Bye bye.